Buenas tardes a todos. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de hoy, plazos para la obtención de licencias de construcción, a cargo del licenciado Lidber Quesada Garita. Antes de presentar a nuestro panelista, primero quiero recordarles que la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Por otra parte, los invitamos a colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas, las cuales se estarán contestando hasta el final de la charla. Y por último, recordarles verificar que su nombre esté completo para que su certificado se realice correctamente. Procedo a presentar al panelista de hoy. Gilbert Quesada tiene 25 años de experiencia como abogado. Actualmente es director jurídico de la Municipalidad de Cartago, encargado de brindar asesoría legal a la alta gerencia municipal y el resto de la municipalidad en derecho de la función pública, así como de la atención de los procesos judiciales y administrativos. Voy a dejar de compartir para poder compartir la presentación y puede iniciar con su charla. Buenas tardes, comenzamos entonces, ¿verdad? Según entiendo. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto dar esta charla a ustedes, a este webinar. Estoy para servirles. Si quieren, comenzamos de una vez con la primera de las filminas, ¿verdad? De las presentaciones, de las proyecciones. La segunda, más bien, entonces. Bueno, básicamente aquí vamos a hablar de plazos, ¿verdad? En una primera parte, rápidamente, lo que vamos a hablar sobre plazos propiamente específicos establecidos en normativa que tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ustedes como profesionales en ingeniería deben y están sujetos a una serie de plazos. Un primer plazo que vamos a encontrar es el del artículo 83 bis del Código de la Ley de Construcciones para permiso de obras menores. Ahí se da 12 meses, precisamente cuando hay una licencia de obra menor y si dice que si se presenta nueva solicitud de obra menor sobre un mismo inmueble, la municipalidad previa inspección denegará el nuevo permiso si se determina que una obra mayor está siendo fraccionada. Este supuesto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la práctica, con esta reforma que se dio a la ley de construcciones en materia de obras menores, pues ha habido tentación, ¿verdad? Como sucede en toda la materia urbanística y en general en el derecho, de fraccionar para beneficiarse de este artículo y por lo tanto no tramitar una licencia mayor, sino una licencia menor. Pues bien, está ese plazo de 12 meses contados a partir del otorgamiento del permiso de la obra menor para que se pueda incluso regularizar y determinar que lo que se quiere es un fraccionamiento, es decir, prevalerse, repito, de las menores exigencias para una obra menor frente a una obra mayor. Por lo tanto, debemos tener mucha claridad y observar muy bien este artículo relativo a obras menores. El siguiente, por favor. Muy bien. Vean qué interesante esto cuando la ley de construcciones, recuerden que la ley de construcciones es fundamental para ustedes. La ley de construcciones regula en forma mínima una serie de disposiciones relativas al hecho constructivo. Pues bien, para asegurar que la seguridad, la belleza, como es el artículo primero de la ley de construcciones, de las construcciones que se levanten en la República, y obviamente uno de sus principales actores es la municipalidad. ¿Qué pasa? Que el artículo 89 establece en el capítulo de infracciones que es una infracción cabalmente ejecutar obras amparadas por una licencia de plazo vencido. Ahora, no hay un plazo para licencias establecido. Las municipalidades, como bien lo reconoce el reglamento de construcciones del limbo, lo establece, cada municipalidad lo establece. Generalmente se habla de un año, pero la municipalidad, eso sí, y ojo con esto, por seguridad jurídica, la municipalidad y por principio, reglas claras y de buena fe, la municipalidad debe reglamentar ese plazo, debe ser un plazo único. No es un plazo que se me ocurra, no es un plazo que lo voy a poner hoy y mañana pondré otro. No, el plazo debe reglamentarse dentro del capítulo respectivo del reglamento de construcciones municipal, que recuerden que esto es muy importante, para emitirlo, este reglamento, debemos sí o sí tener un plan regulador o en su defecto aplicar la ley, el reglamento de construcciones del INDA. Entonces, por esto es tan importante vigilar esta parte, porque si se ejecuta una obra con una licencia vencida, pues puede haber una infracción
que puede afectar obviamente al propietario, al profesional responsable en este caso, también de la obra. La siguiente, por favor. Este artículo 93 y siguientes, este capítulo, hace poco di una charla en el Colegio de Abogados sobre este tema. Solo eso me ocupó una charla porque es muy importante, que es el tema de la regularización de las construcciones. Este en particular define lo que es el procedimiento de información. La Procuraduría lo llama para mí con mal tino, siempre lo digo, procedimiento de demolición, porque en realidad no es un procedimiento de demolición. Puede darse lugar a que la construcción se ponga a derecho total o parcialmente y muchas veces sucede así. La práctica nos lo dice de esta manera. Entonces vea que este artículo dice que cuando un edificio, construcción o instalación se termina sin licencia ni proyecto aprobado por la municipalidad, y sin dar aviso a ella, vean todos los supuestos, se levantará una información y se da 30 días para que se dé cumplimiento al propietario de lo establecido en esta ley, es decir, que se presente la licencia, que se regularice la obra. Este plazo de 30 días es muy importante. En primer lugar, este supuesto ahora lo está analizando en una consulta que me acaban de hacer. Este supuesto es muy importante porque se refiere a obras que están terminadas, ¿verdad? Ese supuesto es muy importante que lo tomen en cuenta ustedes cuando la municipalidad se los quiera aplicar. La obra debe haber sido terminada, es el supuesto de hecho de la norma. Bajo esa perspectiva o desde esa perspectiva, entonces, si la obra está terminada y no tiene licencia, la municipalidad le va a iniciar este procedimiento de información para regularizar. Muy importante, de una vez les aclaro, cuando la municipalidad le notifica al propietario de esta situación, esta comunicación no tiene recurso. No tiene recurso porque es una información. Le está diciendo usted no tramitó licencia. Esto se llama un hecho de mera constatación. ¿Por qué? Porque no hay que hacerle un proceso para decirle a usted que no tiene licencia. Simplemente con vista a los registros se va a indicar que la obra no tiene licencia. Y obviamente a partir de ahí entonces y terminada la construcción se da este plazo de 30 días. Solo en esto nos quedaríamos, bueno, no sé cuánto, se da para un seminario, para todo un curso sobre este tema, porque es un aspecto fundamental dentro del íter procesal en materia urbanística. Entonces les van a dar 30 días para que se regularice esa construcción y, ¿cómo se llama? Y se ponga a derecho. Eso sí, repito, el supuesto tiene que ser que la obra esté terminada. Les voy a decir algo más. Puede ser que la obra como tal, ¿cómo se llama? No pueda ser regularizada de entrada. Pensemos una construcción en la zona de protección del artículo 33 de la ley forestal, es decir, un río, una quebrada o las inmediaciones del retiro más bien, o en una calle que pasa muchísimo, sobre todo en municipalidades que tienen mucha zona rural, por ejemplo. Y aquí me pasó a mí hace muchos años en plena zona urbana de Cartago, una casa o sea, levantada en una calle. Bueno, ahí no aplica este procedimiento, aplicaría el procedimiento ordinario establecido en el artículo 308 de la Ley General de la Administración Pública. Pues bien, entonces ese es otro plazo que ustedes tienen que tomar en consideración. La siguiente, por favor. Muy bien, el siguiente es una continuación del anterior, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces ahora si pasa ese plazo de 30 días que son hábiles y la parte no ha dado, o sea, el propietario no ha dado cumplimiento? Bueno, la municipalidad puede dar un plazo, otro plazo que puede ser proporcional, no necesariamente puede ser el de 30 días, puede ser menor incluso, y ¿cómo se llama? Le va a decir, le di este plazo, usted no cumplió, le doy un último plazo para que regularice, ¿verdad? Este plazo como tal tampoco es recurrible porque es un plazo simplemente de, eh, de verificación de que no se cumplió el plazo inicial de una obra que además no tiene licencia. Entonces, es muy importante, repito, aquí el tip que tengo que darles es que no necesariamente son los 30 días, pueden ser los mismos 30 o puede ser un plazo inferior para que se cumpla con la orden municipal. Siguiente, por favor. Muy bien. Antes de entrar con este reglamento, me interesa indicarles que eh, esos plazos del artículo 93 y 94 de la Ley de Construcciones van a generar que si la parte no cumple, la municipalidad va a poder, recordemos, destruir por sí misma la obra que no se puso a derecho, ya sea total o parcialmente.
y contra ese acto, obviamente, como tal, sí cabrán los recursos. Ojo, la municipalidad no tiene que ir ante el juez a hacer valer esos derechos, es decir, a pedirle permiso o autorización para demoler. La municipalidad lo puede hacer en sede administrativa perfectamente y la parte obviamente tendrá los derechos ya con relación a este acto. Entonces, para que lo tomen muy en cuenta, porque los actos precedentes no tienen recurso, pero este sí, porque este acto ya causa estado. Así se denominan estos actos, porque tienen un efecto propio. ¿Cuál es el efecto propio? De acuerdo con el 308 de la Ley General de Administración Pública, te voy a afectar. Estoy afectando tu ejercicio al derecho de propiedad y con algo tan grave como es ordenarte la demolición. A un nivel más interno, más doméstico, dentro de esta plataforma que tiene el colegio, está este reglamento para el trámite de revisión de planos de construcción, que es obviamente previo a la intervención municipal propiamente, que es el decreto 36.550. Aquí hay una serie de disposiciones que me interesa mucho, puedes comentarlas. En primer lugar, el artículo 10, que habla de que para la revisión de trámites sobre estos respectos, pues las instituciones, no la municipalidad, cuentan con un plazo no mayor a 15 días hábiles, ¿verdad? Y ahí se establece contado a partir del día siguiente a la notificación por parte de la plataforma del CEFIA a las instituciones. Entonces, es un plazo de 15 días para que ellas revisen. Y lo más importante es que esos documentos, si los documentos se encuentran conforme a lo establecido en la regulación, las instituciones aprueban y visan, es decir, aprueban para que el trámite siga ante la municipalidad. Entonces, son 15 días que tienen las instituciones para revisar a nivel interno en esta primera parte, porque evidentemente por autonomía municipal, pues nosotros como municipalidad vamos a tener plazos para resolver, que en el caso de la licencia de construcción, les adelanto, el plazo por excelencia son los 30 días para aprobar una licencia. Muchísimas municipalidades tienen plazos más pequeños, otras tienen este plazo de 30 días y es perfectamente defendible porque se trata de un acto complejo. En derecho se reconocen actos simples y actos complejos. Un acto simple es la emisión de una certificación, porque ahí la información la tenés en tus bases de datos, pero un acto complejo como este, que requiere la intervención de una serie de profesionales de la institución, y una serie de procesos que tiene o de pasos que tiene que cumplir, requisitos que tiene que cumplir el solicitante, pues lo hacen complejo. Entonces, está este plazo de 15 días para las instituciones para que revisen. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver, siguiente, ahí se trabó, Dame un yo creo. toque porque creo que sí se Sí, trabó. vamos a ver, parece que se pegó. Es que a mí se me pega mucho, pero parece que a usted se le pegó también. Voy a Espere. dejar de compartir para volver a compartir a ver si funciona. Sí, porque es que yo siempre tengo problemitas para compartir en esta. Sería exactamente la número 5 si mal no recuerdo la 5. Sería Vamos a ver. es esta. Vamos. Esa es la que estamos, entonces en esa, dale ahí. Entonces, Perfecto. ok, dice que cuando las instituciones obviamente detecten incumplimientos, como por ejemplo inconsistencias en los planos, no, la siguiente, por favor, la siguiente, es que se pasó ahí. La siguiente. Oye, es que no sé por qué en esta diapositiva se pega. Qué raro, ¿ah? Sí, porque es que yo tengo problemas para compartir también de entrada. Ok, si quiere la dejamos ahí para que no se pegue. Ok. Entonces la institución puede, las instituciones pueden realizar prevenciones, evidentemente, para poder cumplir o suplir las omisiones que encuentren. Pero muy importante, como se menciona en la siguiente filmina, las instituciones deben realizar todas las prevenciones de una por única vez y dentro de ese plazo hay 15 días que tienen para resolver. Y entonces avisa al CEFIA a través de la plataforma al propietario de las demás instituciones que revisan, al profesional del propietario. Y muy importante, esa prevención evidentemente tiene un efecto suspensivo. El profesional como tal tiene 14 meses, un plazo de 14 meses para completar la información que se requiera de acuerdo con las instituciones y el plazo que ocupe el administrado para completar esa información no se computa. Es decir, tiene 15 días las instituciones para resolver, pero si encuentra incumplimientos o prevenciones que hacer, se hace una sola prevención y en esa prevención mete absolutamente todo lo que tiene que prevenirse y el profesional tiene hasta 14 meses para completar.
Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a ver. Sí, eh, evidentemente las instituciones deben constatar que que todo fue corregido y en ese sentido, cuando llega, estamos hablando de cuando llega, tiene 8 días hábiles a partir de la presentación de los documentos para poder revisar, para poder dar esa revisión. Aquí el reglamento habla de un silencio positivo y ya la Procuraduría ha dicho que eso no es así. Y evidentemente no es así porque esto es materia urbanística, es decir, el que las instituciones superen ese plazo jamás puede contemplarse como un silencio positivo, es decir, ¿qué es silencio positivo? Rápidamente, hay dos tipos de silencio, el positivo y el negativo. El positivo es el que a todos les gusta o nos gusta. ¿Por qué? Porque significa que si la institución no resolvió en el tiempo, entonces sencillamente el trámite se tiene por aprobado, ¿verdad? Hay un acto presunto, hay una voluntad de la administración de entender que la parte cumplió. De hecho, de esto se entiende mucho también el artículo 7 de la ley 8220 y el reglamento a la ley 8220, que es la ley de protección al ciudadano del exceso de trámites y requisitos y regula todo un procedimiento para declarar el silencio positivo. Pero atención, en materia ambiental y la materia urbanística en materia ambiental no aplica esto. Sería un silencio negativo, es decir, que se entiende que se lo están denegando, ¿verdad? Entonces, si una o varias instituciones que las que revisan detectan dentro de ese antes del vencimiento de ese plazo que tienen de 8 días para revisar, luego de hacer la prevención, que los incumplimientos no fueron acatados, pues van a rechazar los planos y por lo tanto se va a rechazar el trámite, es decir, el trámite se va a tener por rechazado porque el profesional no cumplió. Entonces, muy importante, tenemos este plazo de 15 días, se hacen las prevenciones, el profesional tiene 14 meses, el profesional ingresa los cumplimientos. Ojo, tiene que ser todos los incumplimientos, tiene que estar completamente un check de todo lo que se previno. Se tienen 8 días para revisar, pero ese plazo, esos plazos jamás su vencimiento implican silencio positivo. Es decir, que ustedes entiendan que ya el acto se los aprobaron porque se hayan pasado los plazos. Y entonces lo que pasa es que presentados esos documentos nuevamente, si la institución considera o las instituciones que no se cumplió, pues el trámite se tiene por rechazado. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué pasa cuando nos rechazan? Bueno, vamos a tener un procedimiento. El mismo reglamento habla de un procedimiento ad intra y ad extra. Ad intra significa dentro, es decir, dentro del propio sistema. El propio sistema te va a proveer una especie de apelación. Apelación es un recurso ante el superior y una revocatoria en lo que se refiere a materia de salud. ¿Quién es el legitimado? Es decir, ¿quién es el que puede interponer un recurso cuando me dicen, dentro del procedimiento que acabamos de mencionar, que no cumplí con lo que se me previno? Pues el profesional. Tiene 3 días para eso. Va a tener que usar un formulario, hay un formulario especial para eso, y entonces se envía ¿cómo se llama? En la apelación al superior del funcionario, por eso es que es una apelación, salvo en salud, que es el director del área rectora correspondiente, y debe resolver en los 8 días naturales. Es un procedimiento interno, es decir, un procedimiento dentro del sistema, pero hay un procedimiento también fuera del sistema, que es obviamente utilizar los recursos ordinarios que señala la Ley General de la Administración Pública o que señala la Ley General de Salud, según sea el caso, y el profesional legitimado o el profesional va a ser legitimado para interponer tales recursos. Y obviamente en ambos casos las instituciones son interesados deben notificar al CEFIA el resultado de la resolución para que se continúe con el trámite. Entonces vean qué interesante, reitero, para que quede muy claro, si a mí me rechazan el trámite, dentro de esos 14 meses que tengo para cumplir con lo que se me previno, que recuerden, me hacen una única prevención, una sola prevención, y me rechazan los trámites, pues entonces, o el trámite, pues entonces yo tengo un recurso a lo interno o un recurso al externo, según yo quiera utilizarlo. Y si es a lo externo, será con el régimen jurídico de la Ley General de la Administración Pública, que recurso revocatoria, que es en plazo de 24 horas, recurso de apelación, que es el plazo de 3 días, y en el caso de salud son 5 días, básicamente, ¿verdad? Si es que están impugnando algo que salud haya dicho dentro del trámite general que maneja esta plataforma. Siguiente, por favor. Muy bien.
Aquí el reglamento hace una especie de resumen para mí, porque habla precisamente el artículo 10 bis sobre el plazo de los 14 meses y habla que si transcurre el plazo de 14 meses que le dan al profesional para que cumpla, si no cumpliere y, y que, sin embargo, el profesional desee darle continuidad al proyecto, se conserva el número de contrato para lo cual debe cumplir con el resello de planos. Entonces aplicamos un resello de planos y se reinicia el procedimiento, cumpliendo con todos los requisitos documentales y reglamentarios vigentes ante las instituciones revisoras correspondientes de conformidad a la clasificación del proyecto. Aquí un tip muy importante es que vamos a ver, puede haber documentos que no hayan sido vencidos, que no estén vencidos y por lo tanto no tengamos tanto problema en volverlos a presentar, pero los que están vencidos hay que volverlos a presentar, ¿verdad? Entonces, es cuando se quiere dar continuidad al proyecto por parte del profesional, tiene que someterse a, ¿cómo se llama?, a, al proceso nuevamente y por lo tanto a cumplir con los requerimientos del sistema. Siguiente, por favor. Hay un artículo de Aster que dice que para efectos propiamente de proyectos de vivienda declarados por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, para atender a personas afectadas en su vivienda por una emergencia, pues ahí el plazo es de 10 días, ya no hay 15 días. Recuerden, el primero, en el normal, en el ordinario, son 15 días, este es especial, son 10 días hábiles y en el caso de que se detecten incumplimientos, inconsistencias, igual una sola previsión o prevención. Y aquí también el profesional tiene 14 meses para subsanar. Entonces aquí lo más importante es que el plazo baja por tratarse de una cuestión de emergencia de 15 a 10 días para que las instituciones revisen. Recuerden que en general, siempre que la institución revisa, eh, o más bien se tiene por aprobado, ya ahora sí vamos a pasar a la municipalidad. Siguiente, por favor. Ok, para la revisión de proyectos que dicen relación con el anexo 2 del decreto, que básicamente son para actividades comerciales y de prestación de servicios, se va a aplicar el mismo procedimiento que hemos conversado, con la diferencia de que ya se baja, pasamos de 15 días a los normales, 10 días a los de emergencia, 7 días en este caso, y 3 días para que se constaten que fueron acogidas por parte de los profesionales, ya no son 8 días. Entonces vean cómo aquí bajan los plazos en relación con actividades comerciales y de prestación de servicios, posiblemente por la naturaleza de las actividades de las que estamos hablando. Siguiente, por favor. Bueno, aquí el reglamento nos habla qué pasa si se incumple, si hay incumplimientos. Este reglamento es bastante rico, pues aquí vamos a tener que, igual que en la ley de construcciones, pero a un nivel del ambiente, del sistema, puede ser que se identifiquen incumplimientos. Entonces, se identifican incumplimientos en las obras, en la obra, se va a notificar por escrito, obviamente, aquí el acto administrativo. Bueno, el acto se manifiesta por escrito al propietario y al profesional responsable de la obra en un plazo de 10 días hábiles después de realizar la visita los incumplimientos encontrados. Es decir, se parte el hecho de que hay una visita previa que constata los incumplimientos por parte de las instituciones, se le da ese plazo, por lo tanto, al propietario y al profesional responsable, quienes cuentan con 10 días hábiles para realizar las modificaciones o presentar un descargo o justificación, ¿verdad? Entonces, todo eso puede hacerse. Se va a realizar una inspección más de verificación, es decir, verificar que se cumplió lo indicado o contestar el descargo. Y dicha visita o respuesta al descargo no podrá darse en un plazo no mayor a 10 días hábiles después de recibir la notificación. Y en caso de rechazo, pues obviamente cabe recurso dentro de los 3 días hábiles conforme a la Ley General de la Administración Pública y artículos 50 y 69 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, que es el recurso a apelación y en este caso los recursos establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que aquí tenemos un plazo interesante que es cuando se detectan incumplimientos, repetimos, por las instituciones y entonces se establece un régimen de inspecciones, una inspección de verificación que va a determinar los incumplimientos, se le va a dar un plazo para que se corrija o para que se haga el descargo. Y si se mantiene el descargo, la visita tiene que darse entre esos 10 días, si se mantiene el descargo, cabe ese régimen recursivo del cual ya habíamos hablado. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa? Bueno, si no se evidencian acciones que hayan solventado, es decir, si no se evidencia que se haya cumplido con lo que se estableció en el protocolo de inspección, pues
cada institución procede a actuar conforme a sus competencias y a solicitar a la municipalidad que actúe de acuerdo a su propia competencia, es decir, aplicamos aquí artículo 93 o el procedimiento de demolición según corresponda. Hay una cuestión especial para la zona marítimo terrestre que se aplicará la ley 6043, que es el inicio de cancelación de la concesión. Y para salvaguardar el interés público, porque evidentemente en el hecho constructivo hay mucho interés público, las instituciones pueden presentar la denuncia correspondiente contra los profesionales o empresas involucradas ante el CEFIA. Y obviamente sin perjuicio recurrir a las denuncias que puedan presentarse en sede judicial. Y también, vamos a ver, aquí cabe mucho un espectro muy amplio. Puede ser una denuncia penal, puede ser una denuncia ambiental ante el Tribunal Ambiental, puede ser, repito, la denuncia ante la municipalidad. Entonces aquí se abre un abanico enorme de posibilidades que nadie quiere ver en el sentido de que si no se solventaron los incumplimientos, entonces, reitero, pueden hacer incluso una responsabilidad profesional, sí, pero también una responsabilidad que puede ser administrativa, que puede ser civil, que puede ser penal, ¿verdad? Según sea el marco de acción municipal en la parte administrativa, eh, ambiental, también en la parte administrativa con el tribunal ambiental, penal con el juzgado penal correspondiente y puede caber una responsabilidad civil si se ejercita una acción civil resarcitoria, si se considera por parte del afectado, que puede ser el propietario, que puede ser un tercero, en fin, o que las obras afectaron y generaron pues un daño o un perjuicio. Por eso es tan importante pues construir conforme a derecho. Siguiente, por favor. Bueno, aquí viene una parte que me interesa mucho a mí destacarles. El universo de los plazos en materia pública, y aquí quiero que estemos un poco más relajados porque lo primero fue como mucha normativa, pero me interesa destacar algo muy importante que es, repito, lo que más me llamó la atención de cuando me propusieron esta charla, destacar. Las instituciones, en particular las municipalidades, porque ya ahora pasamos, digamos que todo salió o nos lo pasaron a la municipalidad. Llegamos a la municipalidad, pero en general le sirve para cualquier tramitación con una institución en sede administrativa. ¿Qué pasa cuando te fijan un plazo? Ojo, los plazos no son arbitrarios. Los plazos no te los puede sacar de la manga el director de urbanismo, el jefe de inspectores, el encargado de construcciones, el encargado de planificación, como le llamen urbana, como le llamen en las instituciones municipales, porque hay tantos nombres como 80 y pico municipalidades hay, y quién sabe hasta cuándo los dioses del poder legislativo sigan creando municipalidades. Entonces, muy importante, cuando una institución te fije un plazo, si no hay plazo establecido en una ley o un reglamento, ley que puede ser ley de construcciones, fundamentalmente, puede ser ley de planificación urbana, alguna normativa específica, plan regulador, básicamente, pero si no tienes plan regulador, aplica una serie de normativa nacional, recordemos, si no hay plazo legal, el artículo 40 de este decreto 37.045 o 37.045, que es el reglamento a la ley 8220, que esta ley es fundamental que ustedes la conozcan, porque la ley 8220 viene a proteger a la persona contra el exceso de trámites y requisitos de la administración. Es muy común que a las administraciones les encante, les guste crear plazos, requisitos, trámites. Y el ping-pong municipal es increíble. De hecho, hay más ping-pong que el que practican, por ejemplo, en Chile. Sinceramente, da cosa a veces la tramitación que se tiene en este sentido. Bueno, pues entonces, dice el artículo 40 que si no hay plazo legal, ¿verdad? Y entonces, si es una solicitud simple, pues va a tener, por ejemplo, una solicitud pura y simple, consiste en un mero derecho a ser informado o la obtención de un certificado o constancia. Pues básicamente esto es parte del derecho de petición y lo usual o más bien el plazo debe ser de 10 días hábiles. Es decir, la administración tiene 10 días hábiles para resolver asuntos como les acabo de decir, constancias, certificaciones, actos que no requieren mayor inteligencia, que no requieren hacer un examen,
que no requieren consultar con otra entidad externa o un órgano interno, esto te tiene que resolver máximo en 10 días hábiles. Es el típico derecho de petición que, por cierto, tiene su propia regulación que se llama Ley Reguladora del Derecho de Petición. Este tema del derecho de petición, gracias a Dios, pues ha avanzado bastante. Está bastante, ya tenía regulación a la Ley General de la Administración Pública, que es una ley de primer mundo, siempre lo digo, ya viejita, pero bastante buena. Se pasó con una gran reforma o con un gran avance con la Ley 8220. Se siguió con la Ley Reguladora del Derecho de Petición y actualmente tenemos varias normas que para mí incluso están colisionando entre ellas, que obligan a las instituciones, hay una reciente, en estos momentos se me fue el nombre, que obligan a las instituciones a colgar en sus sitios web una serie de información que se considera pública y toda la que se pueda considerar pública en forma razonable. Entonces, si es algo muy sencillo, máximo plazo de 10 días hábiles. Si es algo complejo, que aquí claramente dice, en el caso de reclamos administrativos y trámites que dan concluir con un acto final de decisión, es decir, solicitudes de permiso, licencias, autorizaciones, aprobaciones, eh, pues por el grado de complejidad de la solicitud se requieran dictámenes, peritajes, informes, etcétera, pues se va a contar con un plazo de 30 días. Entonces, en realidad, lo que hizo el legislador, y en este caso el Ejecutivo, fue hacer positivo, es decir, llevar a una norma algo que ya la jurisprudencia de la sala, a partir del artículo 32 de la ley de la jurisdicción constitucional, venía resolviendo, pero ahora en forma más clara. Para cosas sencillas, 10 días; para cosas complejas, 30 días hábiles máximo tiene la institución. Ojo, cuando usted presenta una solicitud, de acuerdo con la ley 8220, pasemos a la siguiente filmina, por favor. Vamos a ver. Dice que la administración, porque esto aplica para las municipalidades por imperio de la ley 8220, tendrá el deber de resolver el trámite siempre dentro del plazo legal o reglamentario dado. La entidad, el órgano o el funcionario de la administración deberá verificar la información presentada por el administrado y prevenirle, ojo, por una única vez y por escrito, que complete los requisitos omitidos en la solicitud del trámite o que aclare o subsane la información. La prevención debe ser realizada por la administración como un todo, válida para los funcionarios, y no se podrán solicitar nuevos requisitos o señalar nuevos defectos que no fueron prevenidos oportunamente, aun cuando sea otro funcionario el que lo califique por segunda vez. La prevención indicada suspende el plazo de resolución a la administración y otorga al interesado hasta 10 días hábiles para completar o aclarar. Transcurrido el plazo, pues debe resolver. Entonces, que este artículo 6 de la ley 8220, miren, ténganlo ahí muy claro, muy con ustedes. ¿Por qué? Porque resulta que entonces, con base en esta norma, la municipalidad o cualquier institución no pueden estar haciendo prevención tras prevención, tras prevención, tras prevención, y ahí per secula seculorum. Una única prevención. Tampoco en relación con un mismo trámite se vale decir lo que hacen las instituciones. Por ejemplo, en una municipalidad, digamos que usted está tramitando una licencia de construcción y obviamente requiere el tema de la disponibilidad de agua. Pues entonces que le diga, usted tiene que ir a traer esa disponibilidad de agua. Usted tiene que ir a tramitar ese uso de suelo. No, eso ya propiamente se vuelve un acto interno que se debe dentro del plazo para resolver una comunicación interna, un acto interlocutorio de los órganos municipales internos para poder obtener ese insumo ellos mismos, ¿verdad? Y no mandarle decir al administrado que vaya a cumplirlo. De hecho, les comento que con base a la letra, a la ley 8220 y al principio de coordinación interinstitucional, en realidad se está violentando por todo lo alto y lo largo, porque las instituciones son eh, más bien abusan y envían a la persona a que esté trayendo trámites cuando perfectamente la municipalidad los puede pedir en virtud del principio de coordinación interinstitucional establecido en esa ley 8220 y desarrollado en forma muy amplia por el reglamento de dicha ley. Entonces, ojo con eso, si es un permiso de construcción y como es un acto muy complejo, hay 30 días, pero yo únicamente puedo hacer una prevención. Ya cuando tengo el trámite municipal, solo una prevención. Y ahí viene todo, todo. No pueden hacerle otra prevención, ¿verdad? Por eso es muy importante que tengan cuidado los funcionarios a la hora de hacer las prevenciones, porque se les puede caer esa prevención
segunda o tercera, porque no cabe, no existe fundamento jurídico. Y tampoco se vale, repito, mandar al particular para todo lado que esté preguntando, que esté viendo qué hace, como bola de ping-pong, ¿verdad? Eh, entonces, reitero, bueno, y quería destacar eso más bien. Como tenemos 10 días hábiles cuando se presenta la solicitud, si la administración, en este caso la municipalidad, la Dirección de Urbanismo, el Departamento de Ingeniería, como se llame, considera que debe hacer que el acto ya no es simple, ¿verdad? Que en el caso de la licencia no aplican, recuerden, sino otros trámites que hagan ustedes con la municipalidad, considera que no puede resolver dentro de ese plazo o incluso en materia de licencias que se tienen 30 días, considera que no sale con esos 30 días porque el trámite es muy complejo, porque tiene que pedir dictámenes, como dice la misma ley 8220, como lo acabamos de ver en el reglamento de la ley 8220, artículo 40, antes del vencimiento del plazo inicial, tiene que fundamentar, razonar, detallar por qué le va a decir al administrado que su solicitud va a poderse resolver en un plazo mayor y tiene que indicar cuál es el plazo. Es decir, no puede decir, bueno, en primer lugar, yo no le pido al administrado el plazo, eso que quede claro. Tampoco amplío el plazo después de vencido el plazo, no se puede ampliar lo que está vencido. Y tercero, amplío con una base razonada, razonable y fundamentada. Y establezco como punto cuarto, cuál es el plazo dentro del cual voy a resolver. Entonces voy a decir, no, mire, su solicitud la voy a resolver hasta dentro de 10 días más, 30 días más. Les pongo un ejemplo para que vean ustedes cómo este mundo de los plazos es de interesante. Puede resultar, y ocurre mucho, que venga y yo, ¿cómo se llama? Presente una solicitud de información, yo particular, ustedes, por ejemplo, profesionales del colegio, y que ustedes quieran saber cuántas son las licencias que se han otorgado, licencias de construcción en un cantón. Bueno, en principio es muy fácil, pero dependiendo de la realidad del cantón, puede ser que los registros no sean tan fáciles de dárselos, y sobre todo si no me da un plazo, ahí tengo que prevenir, ojo, tengo que prevenirle, bueno, dígame cuál es ¿cómo se llama? Dígame cuál es el periodo que usted me está pidiendo, porque si es por toda la vida de la municipalidad incluso, no tendría sentido. Tiene que fundamentármelo en ese sentido. Pues entonces, lo de las licencias, que si es información pública, yo puedo pedirlo, es decir, cuántas licencias se han otorgado. Pero si yo esos registros, por mi naturaleza municipal, por mis posibilidades, no puedo darlo dentro de los 10 días, yo antes del vencimiento del día 10 tengo que notificarle a usted que por tal y tal razón bien fundamentada, dispondré de un plazo mayor. Entonces, y tengo que comunicarlo. Aquí quiero dejar en claro algo muy importante. Es muy común ver a los profesionales y a los propietarios, pero en particular a los propietarios en las oficinas municipales. Y muchas veces se van con lo que les dicen verbalmente. Y eso es un error, porque si bien es cierto, la Ley General de la Administración Pública dispone que el acto administrativo puede manifestarse por escrito, por razones de seguridad jurídica, el hecho constructivo, lo que lo rodea, requiere sí o sí que el administrado cuente con un acto escrito, un acto que permita determinar un contenido claro, preciso y lícito de conformidad con las disposiciones que al efecto establece la Ley General de la Administración Pública, que tenga un fin que sea adecuado, un motivo y una fundamentación, porque puede haber un desvío, puede haber un exceso de poder. Por eso es importante que si ustedes tienen dudas con respecto a un trámite o a una situación que se está dando, lo planteen por escrito. Porque reitero, como dice el adagio popular, las palabras se las lleva el viento, y a mí me ha pasado muchísimo en mi larga experiencia ya en estos temas, que los ingenieros, los arquitectos me dicen, mira, es que tengo meses de estar viniendo aquí y nada me resuelven. Yo le digo, pero ¿por qué meses si usted hace rato debieron haberle resuelto? Porque el trámite tiene máximo un plazo de 30 días. Y aquí aclaro otra cosa. Las municipalidades que se han sometido a un proceso de mejora regulatoria con base en la ley 8220 y su reglamento, incluso de forma previa, en muchas municipalidades lo habían hecho ya a la ley 8220 o algunas más bien. Eh, si usted se somete a un proceso de mejora regulatoria, quiere decir que usted como municipalidad, la administración fue y obtuvo como un acuerdo municipal que los plazos fueran tales y tales, fueran inferiores a los 30 días.
Entonces, ese es su plazo. Ya la municipalidad no puede decir que mi plazo son los 30 días, sino que mi plazo particular es inferior. Y por tanto, ese plazo tengo que respetarlo. Ahora, ¿qué pasa si no resuelvo dentro del plazo? Recuerden, aquí no aplica silencio positivo. Aquí no aplica silencio positivo, como no aplica en visados de segregación, como no aplica en usos de suelo, como no aplica prácticamente ninguna institución de las que manejan los departamentos de urbanismo, porque, repito, estamos en materia ambiental y en virtud de los principios pro homini y en particular pro ambiente y de progresividad en materia ambiental, no podemos jamás interpretar que por una omisión municipal muchas veces o por un desorden que muchas veces ha pasado, una falta de pericia, se entienda una licencia autorizada. Eso no es posible. Entonces, reitero, el tema de los plazos, que es lo que nos ha tenido en esta materia de licencias de construcción, sí o sí es fundamental. Ahora bien, una última consideración que quiero hacerles con respecto a plazos, que sería muchísimo lo que les podría decir, pero lo he querido centrar en virtud de la limitación temporal obvia que tenemos, es el tema de los recursos que se presentan contra un rechazo a la licencia municipal, ¿verdad? Si la licencia no es aprobada, aquí aplica el artículo 171 del Código Municipal, que establece el recurso revocatoria y la apelación, el recurso revocatorio ante el funcionario que resuelve y la apelación ante el alcalde. Y ahí tiene que resolverlo el alcalde, generalmente el plazo estipulado más bien son 8 días para que resuelva. Obviamente si no resuelva, no opere también, no opera silencio positivo tampoco. Eso que quede muy claro, simplemente se tendría por rechazada la solicitud, es decir, por rechazado el recurso. La parte incluso podría irse, se llama per saltum, salto, podría ir. Si es revocatoria y no me ha resuelto, por ejemplo, el director de urbanismo pudo irme per saltum ante el alcalde y si es el alcalde, pudo irme per saltum ante el Tribunal Contencioso Sección Tercera. Por cierto, un tip para los que no saben, el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Tercera es un órgano administrativo, no es un órgano del Poder Judicial propiamente, no es un órgano judicial más bien. Y como tal, como órgano administrativo es como nosotros, simplemente es un jerarca impropio para resolver estas cosas. Se le aplica todo lo que estamos hablando al contencioso, al procedimiento de apelación ante el contencioso, ante la sección tercera del contencioso. Y ese agota la vía, es decir, que si no te resolvieron positivamente, es decir, si te dijeron, no, seguimos con el rechazo de tu licencia, tendría que ir a la vía judicial. Pero lo que quería destacar sobre todo es que esta vía es gratuita. Esta vía es gratuita. Y eso es muy importante. Quiere decir que si usted se la juega, usted puede hacer solito los pasos, los recursos e incluso ganarle a la municipalidad. Y créame, por experiencia nos ha pasado, y eso es bonito, eso es lo lindo de este sistema, que una persona sin conocimiento alguno en el derecho, incluso con una baja escolaridad, ha podido llevar, y sobre todo esto me pasó una vez muy interesante, un caso muy interesante, en licencias de funcionamiento. Yo asesoro todo el espectro tributario también municipal y me pasó una vez muy interesante, me gustó mucho ese caso. Y la señora, una señora, ¿cómo se llama? Pues ganó el caso. Entonces, como les digo, está ese plazo que ustedes que tienen que tomar en consideración. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, ¿cómo se llama? No presenté apelación. Bueno, entonces, aún así, el 172 del Código Municipal nos da la posibilidad de recurso extraordinario de revisión. Ojo, lo que les voy a decir, otro tip, no aplica en materia de usos de suelo. No aplica en materia de usos de suelo. Este recurso es extraordinario. ¿Por qué se llama extraordinario? Porque no es la revocatoria ni la apelación. Se da cuando se dejó pasar los plazos por la razón que fuera. Se dejaron pasar los plazos para presentar revocatoria y apelación y nos vamos hasta con un plazo de 5 años, nos vamos, tenemos 5 años para presentarlo pues ante el alcalde a pedirle, a decirle que ese rechazo es absolutamente nulo, porque tiene que ser absolutamente nulo, es decir, no tenía razón la municipalidad para nada, y lo tengo que fundamentar muy bien, y ¿cómo se llama? Daría lugar a la nulidad de, ¿cómo se llama? De el rechazo municipal, por ejemplo. Entonces, no aplica en usos de suelo, que quede claro. ¿Y por qué no aplica en usos de suelo? Se podrían preguntar ustedes. Bueno, por una sencilla razón. Uno de los requisitos para el recurso extraordinario de revisión es que se trate de un acto que no agote efectos, no haya agotado sus efectos. La licencia de construcción no se agota con el otorgamiento porque sigue presentando efectos. Pero el certificado de uso de suelo es un certificado,
No sé si me explico. Usted nada más acude a la municipalidad, llena el formulario y con base en eso le emiten el certificado. Ahí agotó efectos. Otra cosa muy importante, otro tip que yo aprovecho muchas estas oportunidades que tengo para hablar con la gente estos temas, es que esta materia administrativa impera el principio de informalismo, artículo 348 de la Ley General de la Administración Pública. ¿Quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que no está sujeto a formas, que no está sujeto a que autenticaciones de abogado, que no está sujeto a grandes fundamentaciones, sino que lo único que interesa es que usted le diga a la municipalidad, revise, porque usted lo hizo mal. Usted lo hizo mal, obviamente tiene que dar una razón. Uno de los requisitos fundamentales de un recurso es darle una fundamentación. Y se habla de prueba, una prueba mínima, muy importante. Si usted nada más dice, recurro porque no estoy de acuerdo, evidentemente ese recurso se cae por inadmisible. Usted tiene que dar una razón, y máximo ustedes como ingenieros que conocen mil veces más que yo, razones técnicas por las cuales pueden luchar frente al rechazo de una licencia de construcción, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que lo tomemos en consideración. El recurso, obviamente revocatoria, se presenta ante el director de urbanismo o ante el encargado, ante el órgano que emitió el acto, la apelación ante el alcalde municipal y si se rechaza, tiene recurso revocatorio ante el alcalde y apelación ante el tribunal contencioso, como les dije. El recurso extraordinario de revisión se presenta ante el tribunal, perdón, ante el alcalde y si se rechaza, cae el recurso ante el tribunal contencioso. Entonces vean cómo cerramos estos plazos que tenemos, 5 días para estos ordinarios, 5 años para el recurso extraordinario de revisión, para poder tomar, utilizar esos remedios procesales para poder defender nuestros derechos. Muy importante, ojo con esto, si la licencia la está tramitando el profesional, pues obviamente puede interponer el recurso, pero si la está tramitando el propietario, no puede, ante la municipalidad, no puede interponer el recurso. No tendría lo que se llama legitimación para recurrir y sería un motivo suficiente para declarar la inadmisibilidad. Otro tip, a veces me presentan recursos y me los presentan de la siguiente manera. Me presentan el documento, pero lo presentan impreso la firma digital. Con base en la ley de certificados y firmas digitales, pierde todo valor porque ya no es un documento electrónico. O a veces lo que hacen es que a un documento digital le insertan una firma autobiográfica. Tampoco. O sea, tampoco. Entonces, para que lo tome muy en cuenta. Muy importante siempre señalar un medio para recibir notificaciones, porque si ustedes no lo señalan, de acuerdo con la ley de notificaciones, cualquier actuación que se realice se queda notificada con el transcurso de 10 días hábiles contados a partir de la notificación. Entonces, como les digo, podría seguir adelante, pero básicamente es ¿cómo se llama? El, el plazo que me dieron para poder exponerles y pues quedo a sus órdenes, ¿verdad? Para cualquier consulta que tengan. Me indica la compañera, por favor. Perfecto, ese es el espacio para que puedan realizar cualquiera de las consultas que tengan, el espacio de consultas y respuestas, por favor. Voy a dejar de compartir para revisar si hay algunas. Tenemos una, dice Angie Álvarez Mora. ¿Ese plazo de 30 días para resolver los permisos en la municipalidad son hábiles o naturales? Ahora sí, el plazo de 30 días son plazos hábiles, siempre conforme con la Ley General de la Administración Pública. Son plazos hábiles, días hábiles, perdón. Y voy aquí a aclarar aquí unas cositas que le agradezco a la consultante. Vamos a ver. A veces me dicen, Wilber, ¿existe el mes hábil? No, eso me lo consulta mucho. Mes es mes, 30 días. Pero 30 días no es lo mismo que un mes, que quede claro. Si yo le digo a usted, le doy un mes, le estoy dando un mes. Si le digo 30 días, son 30 días hábiles. No sé si me explico la diferencia. El mes 30 tiene 30 días, pero 30 días hábiles equivalen prácticamente como 45 días más o menos corridos. Entonces, un plazo de 30 días hábiles, repito, es la primera notificación y en esa primera notificación del proceso de información, a usted debe presentar, cumplir con la orden de regularización presentando los documentos que le señala la municipalidad. No sé si hay otra pregunta.
Correcto, tenemos otra pregunta. Alejandro Fallos nos dice, la ley de simplificación de trámites funciona para todos los trámites ante instituciones públicas, ¿cierto? Con base a esto, en un proceso de la constitución de un condominio, entiendo que también aplicaría. Sin embargo, ¿dónde se hace un reclamo con base al artículo 6? Nos dicen que es cierto que aplica, pero para hacer valer el reclamo debemos acogernos al proceso que dura más que someterse a las subsanciones de de segundas y terceras revisiones. ¿Cómo protegerse de estos abusos? Bueno, vamos a ver. Recuérdese que la ley 8220, la ley de simplificación de trámites, bueno, les voy a aclarar algo que no lo quería decir, pero no sé cuántos abogados habrán ahí, pero ahí me disculpan. Por eso me encanta hablar de estos temas porque me muevo en este mundo desde hace tiempo y es muy bonito. Vamos a ver. Yo tengo siempre he tenido mis cuestionamientos serios respecto a la ley 8220, que aplique tan fuertemente a las municipalidades por el tema de la autonomía, pero no les voy a hablar de este tema, es riquísimo, es un tema riquísimo. De hecho, gracias a una compañera de la oficina, hicimos una consulta a la Procuraduría y estamos esperando el resultado de la misma. Pero bueno, esta ley 8220 y este proceso de simplificación de trámites aplica a la administración pública centralizada y descentralizada. Pero no sé si le capté bien, en el tema de condominios, el tema de asamblea de condominios, el tema de pleitos de los condominios, no, que pasa mucho. Por ejemplo, me ha pasado muchísimas consultas de que le pegaron una multa y son carísimas, multas en dólares, incluso porque cambió el color o porque construyó sin decirle al administrador del condominio, en fin. Esas son temas propios civiles, son temas de los condominios, no tienen que ver con la municipalidad y ni tienen que ver con el ambiente de la plataforma. Cuando hablamos de incumplimientos, tienen que ver con los incumplimientos en el ambiente del CEFIA, de la plataforma del CEFIA, de las instituciones que revisan, es decir, los requisitos previos o los trámites previos a que ingrese a la municipalidad, que tiene que ver con incumplimientos ante bomberos, el AIA, y etcétera. Y ahí es donde podría ser sancionado si se incumple normativa, por ejemplo, el Ministerio de Salud, etcétera. Pero si es un tema, reitero, que me pasa mucho, que me preguntan mucho sobre esta materia de condominios, que son cuestiones, reclamos sobre abusos, plazos y demás establecidos en el reglamento de condominios o en disposiciones singulares del administrador del condominio, esos temas tienen que resolverse a nivel interno, ya sea con base en las disposiciones de resolución de conflictos del reglamento, si las hay, y si no, tendría que acudirse a la vía civil, la parte para resolverlas. No sé si queda claro. Perfecto, tenemos una pregunta anónima. Nos dicen, los permisos de construcción, ¿cuándo tienen que ser aprobados por el Consejo Municipal? ¿Y qué plazo tiene el Consejo Municipal? Bueno, esta pregunta es muy interesante. Vean, yo no comparto el criterio, ahí por ahí un criterio de la Procuraduría, que en algún momento escuché que el tema de licencias, solo leí que el tema de licencias tiene que verlo el Consejo. Vamos a ver, el Consejo no tiene que ver temas de licencias, es un tema típica y exclusiva y exquisitamente administrativo, porque jurídicamente hablando el Consejo no es un órgano técnico, es un órgano político por excelencia, por antonomasia, y no tiene los recaudos técnicos ni los cuadros profesionales para poder resolver estos trámites. Entonces, no es el consejo. Reitero, la solicitud de licencia en un buen procedimiento diseñado por la entidad, debe ser conocida por el órgano que se llame Dirección de Urbanismo, Oficina de Ingeniería Municipal. Ese es el conoce. Su superior es el que resuelve, o el órgano en el que él válidamente delegue, de acuerdo con la Ley General de la Administración Pública, el acto, y va a resolver, y tiene 30 días la municipalidad como plazo máximo para resolver, salvado el caso, repito nuevamente, de que la municipalidad se haya sometido a un proceso de simplificación ella y haya fijado plazos menores, o que antes del vencimiento del plazo, los 30 días, la considere la municipalidad de forma debidamente razonada, que requiere informes, peritajes y demás para poder pues proveer a una solución adecuada, pero previo a ello tiene que notificárselo a la parte y mantenerla informada y definir el plazo dentro del cual pues va a resolver. Por cierto, se me olvida algo. Si alguna vez ustedes necesitan una prórroga, porque puede pasar que ustedes necesiten cumplir ante la municipalidad con determinado trámite y la municipalidad les fijó más bien que deben cumplir, pero ustedes necesitan una prórroga, tienen que fundamentar la prórroga y tienen que proponer la prórroga para que la municipalidad pueda válidamente revisar
si considera que se las puede dar de acuerdo con el trámite que se trate o lo que se está solicitando prorrogar y el plazo que se está otorgando. Si hay otra pregunta. Tenemos una pregunta de Diana Morales. Nos dice, si no hice solicitudes de información o aclaración dentro del plazo de ley antes del día 30, ¿puedo hacer rechazo definitivo por falta de requisitos? Vamos a ver, usted va a resolver con base en lo que se le presentó. Si una persona no le presenta los requisitos completos, usted está en la obligación de hacer una única prevención, recuérdese, y eso es así, o sea, usted no puede resolver diciendo que le rechazo porque incumplió los requisitos, pero ojo, usted no le previno a la parte, ahí está violentando ese artículo de ley, usted no le previno, usted está obligado a prevenir dentro del plazo perdón, de una única prevención, dale 10 días para que la persona subsane X o Y incumplimiento. Y en el ambiente del CEFIA vimos que los plazos van en función de la obra. En ambiente municipal, reitero, con base en la ley 8220, usted otorga una única prevención. Usted no puede rechazar si usted no hace la prevención. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué significa? Que si pasa ese plazo de 30 días, usted es el que está, usted, el operador, el municipal, es el que está incumpliendo, porque no le está resolviendo a la persona dentro del plazo y la persona no sabe que está incumpliendo. Entonces, usted tiene que resolver. ¿Qué pasa si resuelvo después del día 30? No importa, nada pasa, no hay silencio positivo. Tiene que resolver. De hecho, la jurisprudencia constitucional ha sido muy clara y también hay un articulillo por ahí de la Ley General de Administración Pública que sí o sí hay que resolver. Aunque sea fuera del plazo, usted tiene que resolver por razones de seguridad jurídica y porque evidentemente si no se configura un silencio negativo. Y además, muy importante, el funcionario puede exponerse a responsabilidades de acuerdo con la ley 8220, artículos 10 y 14, si no se resuelve entre los plazos establecidos. Eso es muy importante que gracias a esta pregunta tan oportuna que me hacen, lo digo. El funcionario debe resolver dentro de los plazos. Los plazos no están para la administración para verlos. Es súper común en las municipalidades que se hagan los rusos, como decíamos antes, los soviéticos, con los plazos. No, los plazos están para ser cumplidos y puede generar en sede administrativa responsabilidad. Si es por derecho de petición, incluso te pueden agredir tu salario, es decir, te pueden cobrar equivalente a un porcentaje, se me fue en estos momentos, equivalente al salario previo de proceso por incumplir la ley reguladora de derecho de petición y en el caso de la ley 8220 por no observar los plazos establecidos en la ley o en los reglamentos municipales. Tenemos otra consulta anónima. Nos dicen aclarar referente a lo que indicó sobre los planteamientos de recurso de apelación elevado al superior en grado, cuando lo presenta el propietario y cuando lo presenta el profesional consultor responsable. Claro, vuelvo a insistir, eso depende de quién presenta. Vamos a ver, si ante la municipalidad quien tramitó es el profesional responsable, que es lo usual, va a tener toda la legitimación. Si es el propietario, si es el propietario, la legitimación únicamente la podría tener el propietario. Nosotros revisamos esa parte. Incluso hay abogados que presentan los recursos por sus clientes y eso tampoco se vale porque no tiene legitimación para actuar. Entonces, esto es muy sencillo. Hay que revisar quién presentó la solicitud, quién es el que se presentó ante el CEFIA para presentar, que obviamente en la mayoría de los casos va a ser el profesional responsable y ese es el que va a tener la legitimación para poder presentar los recursos. Recuerde que si no tiene legitimación, el recurso va a ser inadmisible por falta de legitimación. Angie Álvarez nos hace otra consulta. Dice, un acto con nulidad absoluta, evidente y manifiesta se puede declarar en la municipalidad por un superior o solamente debe ser declarado por un contencioso. Bueno, ese tema es muy interesante, se me pusieron profundos y eso me encanta, es un tema más de abogados, pero me encanta que aprendan estas cosas. La nulidad puede ser de dos tipos, de acuerdo con la Ley General de la Administración Pública 173 y siguientes. La nulidad que es evidente y manifiesta, absoluta, evidente y manifiesta, es que es clarísima. Por ejemplo, voy a poner algo súper ridículo, que el permiso de construcción lo dio Wilber Quesada, director jurídico y sin embargo, o la voy a poner todavía más, que la licencia de construcción se dio sobre la base, este me gusta más, de una construcción en una vía pública o en los retiros de la ley forestal del artículo 33, para poner los casos.
o una licencia de construcción que se otorgó permitiendo que el tanque séptico esté prácticamente metido en, qué sé yo, en la sala, por decir algo. O una licencia de construcción donde las ventanas son varias ventanas en colindancia, una ventana en colindancia y aún así se dio la licencia de construcción. Casos de este tipo. Eh, Ahí hay una nulidad evidente y manifiesta. Es evidente y manifiesta porque cualquiera, como ha dicho la Procuraduría, la puede ver. Cualquiera que conozca un poco y sobre todo los que estamos en este mundo, la podemos apreciar. Es que es fácilmente apreciable. Esa nulidad evidente y manifiesta, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, la puede declarar la misma municipalidad. ¿Cómo? Ese procedimiento lo va a hacer a previo informe técnico, porque hay que hacer un informe técnico para solicitar la conformación de un órgano director que establezca un procedimiento administrativo para anular esa licencia. Vamos a ver, puede hacerse, generalmente puede hacerle al alcalde o también el consejo, puede hacer este tipo de actos para declarar la nulidad evidente y manifiesta en un procedimiento, repito, que la municipalidad tiene que darle audiencia al titular de la licencia que le va a anular, ¿verdad? Va a resolver y si declara que hay una nulidad evidente y manifiesta, tiene que solicitarle a la Procuraduría General de la República que vierta criterio al respecto y si hay un dictamen favorable de la Procuraduría General de la República, pues entonces ese acto es ahora sí eficaz para tenerlo como nulo de forma evidente y manifiesta. Si la nulidad no es evidente y manifiesta, es decir, que cuesta determinar, aunque sea nulidad absoluta, pero costaba determinar, no era tan fácil de determinar, esa nulidad la municipalidad solo la puede llevar a nivel judicial para poderla declarar. No sé si queda claro, pero este es muy importante, son los casos más importantes. Y ojo, y se los digo muy importante aquí, pueden generar y de hecho responsabilidad del funcionario. Es decir, declarada la nulidad, evidentemente la persona que es titular de la licencia, pues no se va a quedar quedita, pues va a decir, pero ¿cómo? Eso implica o tiene como consecuencia, si la construcción ya está parada, ya está terminada, pues va a implicar que yo voy a tener que demoler, o sea, me la van a demoler. Pues aquí puede haber una demanda contra la municipalidad y la municipalidad tiene que pagar eventualmente y puede la municipalidad volverse contra el funcionario de acuerdo con las reglas de responsabilidad de la Ley General de la Administración Pública. Pero vean, chicos y chicas que me escuchan, nunca se asusten tanto con esto. El derecho es una ciencia muy interesante que parte de tres supuestos y siempre lo digo. Hay que tener la razón, en primer lugar. Hay que probar que tienes la razón, que tenés la razón. Y tercera, que te la den. Esa ecuación triple, muchas veces no tenés la primera o tenés la primera, pero no aportaste prueba, o tenés las dos primeras, pero el juez no te la dio, y a pesar de que vos creas que tenés la razón. Esa triple ecuación es la que permite que los abogados existamos, porque la teoría del caso que se ve en una demanda y cómo se plantea la demanda, usted puede tener la razón, pero planteó tan mal la demanda que al final la municipalidad ganó. Recientemente, por ejemplo, nosotros nos pidieron una condena o nos están pidiendo 115 millones por un asunto ahí y el juez lo que dio, casación lo que dio fue 1 millón. O sea, ¿por qué? Porque no lo sustentó bien. Entonces, para que sepan, es solo esto allá para mucho, pero nada más se los digo así en forma muy general. Perfecto, entonces estaríamos finalizando. Muchísimas gracias a don Gilbert por la información tan importante y muchísimas gracias también a todos los que se quedaron. Voy a estar colocando una encuesta rápida de 10 preguntas para que los participantes, si por favor la pueden realizar. Son 10 preguntas rápidas en base a la satisfacción del webinar de hoy. Para nosotros es muy importante su opinión. Y eso sería todo por hoy. Muy buenas noches y muchísimas gracias a don Gilbert otra vez. Buenas noches a todos y a todas y estamos para servirles cualquier cosa siempre en la Municipalidad de Cartago. Estoy para servirles y a los que son municipales tenemos un chat ahí de foros de uso de suelos, por ejemplo, y si son abogados tenemos un chat de municipales y estamos para servir para atender cualquier consulta que se haya quedado ahí en el tintero. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.